¿Por qué necesitas las llaves de la casa de mi hijo? Mi nuera, Natalia, me lanzó esa pregunta aquella tarde mientras yo rebuscaba desesperadamente en mi bolso intentando encontrar mis llaves. Estábamos en el salón de la casa de mi hijo Miguel, y yo solo había ido a hacerles una visita rápida, como siempre hacía los martes por la tarde, pero ese día, algo había cambiado en sus ojos. Había una frialdad nueva, una distancia que no había notado antes. O quizás sí la había notado, pero prefería ignorarla, como hacen las madres cuando no queremos ver lo evidente. Me quedé paralizada, con la mano todavía dentro del bolso, sintiendo cómo mis dedos tocaban cada objeto, buscando esas malditas llaves que juraba haber metido allí esa misma mañana. El tono de su voz no era grosero, no era un grito, era algo peor. Era esa calma gélida, esa forma de pronunciar cada palabra como si estuviera explicándole algo a una niña tonta que no entiende las reglas básicas de la convivencia. Es que no las encuentro, Natalia. Siempre las dejo en este bolsillo lateral, pero hoy no están. Respondí intentando mantener la compostura, intentando no mostrar la humillación que ya empezaba a trepar por mi garganta como un nudo apretado. Ella estaba de pie junto a la ventana del salón, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándome con esa mirada que había aprendido a reconocer durante los últimos meses. No era hostilidad abierta, era algo más sutil, más peligroso. Era como si me estuviera estudiando, evaluando cada uno de mis movimientos para encontrar un fallo, un error que justificara lo que claramente ya pensaba de mí. Francisca usó mi nombre completo. Nunca me llamaba mamá ni suegra, siempre Francisca, creando esa distancia formal que dolía más que cualquier insulto directo. Creo que deberías preguntarte por qué realmente necesitas tener acceso permanente a esta casa. Miguel y yo somos una familia ahora. Tenemos nuestra intimidad, nuestros momentos. No es sano que entres y salgas como te plazca. Sentí como el aire se volvía más pesado en aquella habitación. La misma habitación donde había ayudado a Miguel a pintar las paredes hacía 3 años, donde habíamos montado juntos cada mueble, donde yo personalmente había colgado esas cortinas beige que Natalia ahora miraba con desdén cada vez que venía, diciendo que eran demasiado anticuadas para su estilo. Natalia, yo no entro y salgo como me place. Siempre toco el timbre, siempre llamo antes de venir. Las llaves son solo para emergencias. Tú lo sabes. Intenté explicar, sintiendo cómo mi voz sonaba más débil de lo que me hubiera gustado, más defensiva. Emergencias, repitió ella, y soltó una risa breve, seca, sin humor. ¿Qué tipo de emergencias, Francisca? ¿Cómo venir a comprobar si limpiamos bien la cocina? ¿Cómo entrar a regar tus plantas que insistes en dejar aquí, aunque te he dicho 1000 veces que no me gusta tener tantas plantas en casa? Cada palabra era una acusación disfrazada de pregunta. Cada frase era un recordatorio de que estaba siendo juzgada, medida y encontrada deficiente en cada aspecto. Y lo peor era que ella tenía esta terrible habilidad de hacer que todo sonara razonable, de presentar sus quejas como las preocupaciones legítimas de una esposa que solo quiere proteger su matrimonio. Tragué saliva y seguí buscando en mi bolso, aunque ya sabía que las llaves no estaban allí. Revisé de nuevo el compartimento principal, los bolsillos laterales, incluso el pequeño espacio con cremallera donde guardaba mi DNI. Nada. Todo mi llavero había desaparecido, el que tenía ese pequeño corazón de plata que Miguel me había regalado para mi cumpleaños número 60. Mira, no sé dónde están. Quizás las dejé en casa sin darme cuenta. Mentí, porque sabía perfectamente que las había traído. Recordaba perfectamente la sensación de tenerlas en la mano cuando cerré la puerta de mi piso esa tarde. ¿Podrías prestarme tu juego de llaves para hacer una copia? Te prometo devolvértelas mañana. Natalia entonces se acercó, caminando lentamente hacia donde yo estaba, y pude ver cómo sus labios se curvaban en algo que pretendía ser una sonrisa comprensiva, pero que parecía más bien una mueca de triunfo contenido. Francisca,
Creo que esto es una señal de que quizás es momento de que redefinas tu relación con esta casa, con nosotros. Miguel ya no es un niño. No necesita que su mamá venga cada 2 días a controlarlo. Tiene una esposa ahora, tiene responsabilidades, tiene una vida que construir conmigo. Ahí estaba otra vez, esa forma de hablar que convertía cada comentario en una lección de vida, como si yo fuera una anciana senil, incapaz de entender los límites apropiados entre una madre y su hijo adulto, como si mis 62 años no me hubieran enseñado nada sobre el respeto, sobre la familia, sobre el amor. Entiendo que Miguel tiene su propia vida, Natalia. Siempre lo he entendido, pero sigo siendo su madre, y esta casa es importante para mí también. No vengo a vigilar ni a molestar. Vengo porque me gusta pasar tiempo con mi hijo, verlo, saber que está bien. Pues Miguel está perfectamente bien, respondió ella con sequedad. Está mejor que nunca. De hecho, desde que establecimos algunos límites más claros con las visitas, está más relajado, más centrado en nosotros como pareja. No te das cuenta, Francisca, pero a veces tu presencia constante crea tensión. Él no te lo dice porque no quiere herirte, pero como su esposa, yo puedo verlo. Eso fue un golpe en el estómago. La insinuación de que mi propio hijo se sentía agobiado por mí, de que mi amor maternal era en realidad una carga que él toleraba por lástima o por obligación. Natalia sabía exactamente dónde golpear para causar el mayor daño, y lo hacía con esa voz suave, casi maternal, como si me estuviera haciendo un favor al abrirme los ojos a una verdad dolorosa. Si Miguel sintiera eso, me lo diría, respondí, aunque mi voz tembló ligeramente. Siempre hemos tenido una comunicación abierta, desde que era un niño. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo fue la última vez que tuvisteis una conversación real, solo vosotros dos, sin que yo estuviera presente? ¿Cuándo fue la última vez que Miguel te buscó por iniciativa propia, y no porque tú aparecieras aquí? No pude responder a eso. Natalia había tocado una herida que yo misma había estado ignorando durante meses. Era cierto que últimamente siempre era yo quien llamaba primero, quien sugería las visitas, quien preguntaba si podía pasarme a verlos. Miguel ya no aparecía los domingos por la mañana con churros y chocolate como solía hacer antes de casarse. Ya no me llamaba solo para contarme cómo le había ido el día o para pedirme consejos sobre algún problema en el trabajo. Mira, Francisca, continuó Natalia, y esta vez su voz adoptó un tono casi compasivo que era aún más insoportable que su frialdad anterior. No quiero ser la villana de esta historia, de verdad que no. Sé que criaste a Miguel tú sola después de que tu marido falleciera. Sé que hiciste muchos sacrificios por él, y eso es admirable. Pero ahora tiene 25 años. Tiene una esposa, y necesita espacio para crecer como hombre, para construir su propia familia, sin sentir que tiene que preocuparse por ti todo el tiempo. Yo nunca le he pedido que se preocupe por mí, protesté, sintiendo cómo la indignación empezaba a reemplazar la tristeza en mi pecho. Tengo mi propia vida, mi trabajo, mis amigas. No soy ninguna anciana dependiente que no tiene nada mejor que hacer que molestar a su hijo. Entonces demuéstralo, me desafió ella, dando otro paso más cerca. Demuéstralo dejándolo vivir, sin aparecer aquí cada martes y cada viernes. Demuéstralo no llamándolo 3 veces al día, para preguntarle si comió o si tiene ropa limpia. Demuéstralo aceptando que ya no eres la mujer más importante en su vida. Ahora lo soy yo. Ahí estaba. Por fin había dicho en voz alta lo que había estado insinuando durante meses con sus gestos, sus miradas, sus comentarios aparentemente inocentes. Esto no era sobre las llaves. Nunca había sido sobre las llaves. Esto era sobre poder, sobre territorio, sobre quién tenía derecho a amar a Miguel y de qué manera. Me quedé callada, mirándola fijamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Natalia sostuvo mi mirada sin pestañear, con la confianza absoluta de alguien que sabe que tiene todas las cartas. Ella dormía al lado de mi hijo cada noche.
Compartía su vida cotidiana. Tenía acceso a sus pensamientos más íntimos. Y yo era solo la madre que vivía a 20 minutos de distancia, esperando las migajas de su atención. Creo que es mejor que me vaya, dije finalmente, cerrando mi bolso con manos temblorosas. Cuando encuentre mis llaves, te aviso. Francisca, espera. Me llamó mientras ya me dirigía hacia la puerta. No te vayas enfadada. Solo quiero que entiendas la situación. Podemos tener una buena relación, tú y yo, pero con límites claros. No, soy tu enemiga. Me di la vuelta para mirarla una última vez antes de salir. Ella estaba de pie en medio del salón, en la casa que yo había ayudado a conseguir, rodeada de los muebles que yo había ayudado a pagar cuando Miguel apenas empezaba en su trabajo y no tenía suficientes ahorros. Y me hablaba de límites, de respeto, de espacio personal, como si yo fuera una intrusa, y no la mujer que había dado todo por el hijo que ahora ella reclamaba como exclusivamente suyo. Tienes razón, Natalia, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. No eres mi enemiga, y yo tampoco soy la tuya. Pero si algún día tienes hijos, entenderás que el amor de una madre no se puede limitar tan fácilmente como tú crees. Adiós. Salí de aquella casa sintiendo un peso en el pecho que no había sentido en años. Caminé hasta mi coche aparcado en la calle, abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mis piernas para controlarlas. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces, intentando no llorar allí mismo en medio de la calle donde cualquier vecino podría verme. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo exactamente había cambiado tanto mi relación con Miguel? Intenté recordar el momento preciso, la conversación específica, el incidente que había marcado el antes y el después, pero no pude encontrarlo. Había sido un proceso gradual, tan lento que no lo había notado hasta que fue demasiado tarde. Recordé cuando Miguel me presentó a Natalia hace 2 años. Había sido en un restaurante italiano, uno de esos lugares pequeños y acogedores donde sirven pasta en porciones generosas. Ella había llegado tomada de su mano, sonriente, amable, preguntándome por mi trabajo como administrativa en la gestoría. Yo había pensado que era una chica agradable, quizás un poco reservada, pero nada que me hiciera sospechar lo que vendría después. Mamá, estoy tan feliz, me había dicho Miguel aquella noche, con esa luz en los ojos que tienen los hombres cuando están profundamente enamorados. Natalia es especial. Es diferente a todas las chicas que he conocido, creo que es ella. Y yo había sido feliz por él, genuinamente feliz. Había brindado con vino barato y había abrazado a esa chica que apenas conocía, deseándole lo mejor, esperando que hiciera feliz a mi hijo. Qué ingenua había sido. No había visto las señales, las pequeñas manipulaciones que Natalia ya había empezado a tejer con la paciencia de una araña construyendo su red. Al principio habían sido cosas sutiles, un comentario sobre lo tarde que yo llamaba por la noche, sugiriendo que Miguel necesitaba descansar para su trabajo, una observación sobre cuánto cocinaba para él, insinuando que eso lo hacía sentir culpable por no visitarme más a menudo. Una mención casual sobre lo importante que era para las parejas jóvenes tener tiempo a solas sin interferencias externas. Había ignorado esas señales porque no quería ser esa suegra entrometida y paranoica de la que todo el mundo se burla. No quería convertirme en el estereotipo de la madre posesiva que no puede soltar a su hijo. Así que había dado pasos atrás. Había reducido mis llamadas. Había esperado a que Miguel me buscara en lugar de buscarlo yo primero. Y Miguel, mi dulce Miguel, también había empezado a distanciarse, no dramáticamente, no con una conversación donde me dijera que necesitaba espacio. Simplemente sus llamadas se volvieron menos frecuentes, sus visitas más cortas, sus abrazos más apresurados, y cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, él respondía con una sonrisa cansada que ya no me decía nada, porque las palabras que salían de su boca eran genéricas y vacías. Todo está perfecto, mamá.
Solo que estoy muy liado con el trabajo. Estoy bien, ma. No te preocupes tanto. Natalia te manda recuerdos. Dice que tenemos que organizar una cena pronto. Promesas vacías. Conversaciones superficiales. Esa distancia que seguía creciendo, sin que ninguno de los dos tuviéramos el valor de hablar de ello directamente. Y yo me había resignado. Me había convencido de que así eran las cosas cuando los hijos se casaban, que era natural que priorizaran a sus esposas sobre sus madres. Pero ahora, sentada en mi coche frente a la casa de mi hijo, con las palabras de Natalia todavía resonando en mis oídos, me di cuenta de que había algo profundamente equivocado en todo esto. No era natural que una esposa viera a la madre de su marido como una amenaza. No era normal que yo tuviera que pedir permiso implícitamente para ver a mi propio hijo. No era justo que me hicieran sentir culpable por el amor que sentía por el ser humano que había traído al mundo y criado sola. Encendí el motor del coche y conduje hacia mi piso en piloto automático, sin prestar realmente atención a las calles por las que pasaba. Llegué a mi edificio justo cuando el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas que en cualquier otro día habría encontrado hermosos. Pero esa tarde todo me parecía gris, apagado, sin vida. Subí las escaleras hasta el tercer piso, donde estaba mi pequeño piso de 2 dormitorios, ese espacio que había sido mi refugio durante los últimos 10 años, desde que Miguel se mudó para ir a la universidad. Abrí la puerta y lo primero que hice fue buscar en cada lugar posible donde pudiera haber dejado mis llaves. Revisé la mesita de la entrada, la cocina, mi dormitorio, incluso debajo del sofá. Nada. Sabía que no las encontraría porque estaba absolutamente segura de que las había llevado conmigo esa tarde. Las recordaba perfectamente, el peso familiar del llavero en mi mano cuando salí de casa. Me senté en el sofá del salón, ese viejo sofá de tela marrón que había comprado de segunda mano cuando Miguel tenía 10 años y que me había acompañado a través de tantos momentos difíciles. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran. Esos recuerdos que había estado evitando porque dolían demasiado. Recordé cuando compré esa casa para Miguel. Había sido hace 3 años, cuando él tenía 22 y acababa de conseguir su primer trabajo estable como administrativo en una empresa tecnológica. El sueldo no estaba mal, pero no era suficiente para comprar una propiedad en Madrid tampoco. Yo había estado ahorrando durante años, guardando cada euro extra que ganaba, sacrificando vacaciones y caprichos personales. Había reunido 20.000 euros para la entrada de un chalet adosado pequeño en un barrio decente, no lujoso, pero seguro y con buen acceso al transporte público. Encontré una propiedad perfecta, un chalet de 2 plantas con 3 dormitorios y un pequeño patio trasero, con espacio suficiente para que Miguel creciera, para que empezara una familia algún día. El precio total era de 165.000 euros, y yo me encargué de toda la negociación con el banco para el préstamo hipotecario. Pero aquí venía la parte que Natalia no sabía, la parte que había mantenido en secreto por razones que ahora empezaba a comprender mejor. Cuando hicimos el papeleo de compra, puse la propiedad a mi nombre, no al de Miguel, sino al mío. Le dije que era por facilidad con el banco, que su historial crediticio era todavía muy corto, y que sería más simple si yo aparecía como la compradora principal. Pero es tu casa, hijo, le había dicho aquel día cuando firmamos los papeles. Yo solo te estoy ayudando con el papeleo. Tú la pagas cada mes con tu trabajo. Tú la cuidas. Tú vives en ella. Es tuya. Y él me había abrazado con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por ser la mejor madre del mundo, prometiéndome que algún día me devolvería todo lo que había hecho por él. Yo le había acariciado el pelo como cuando era niño, y le había dicho que no me debía nada, que verlo feliz era pago suficiente. Durante los primeros 2 años, Miguel pagó religiosamente la cuota mensual del préstamo, que era de 680 euros. Cada mes transfería el dinero a mi cuenta, y yo me encargaba de hacer el pago al banco. Era un arreglo que funcionaba perfectamente. Él tenía su independencia, su propio espacio,
y yo tenía la tranquilidad de saber que mi hijo estaba bien situado. Pero entonces llegó Natalia. Se mudó con él 6 meses después de que empezaran a salir, y desde ese momento las cosas empezaron a cambiar. Ella comenzó a decorar la casa a su gusto, comprando muebles nuevos, cambiando cortinas, pintando paredes, y con cada cambio que hacía, su sentido de propiedad sobre ese lugar se volvía más fuerte. Me levanté del sofá y caminé hasta mi dormitorio, donde guardaba todos mis documentos importantes en una caja de seguridad dentro del armario. Saqué la caja, marqué la combinación del candado y la abrí. Allí estaban, organizados en diferentes carpetas de colores, mi partida de nacimiento, mi título de bachillerato, la escritura de propiedad de la casa de Miguel. Tomé la carpeta verde que contenía los documentos de la casa y la abrí sobre mi cama. Pasé las páginas lentamente, leyendo cada cláusula, cada término legal, confirmando lo que ya sabía. La casa estaba a mi nombre. Francisca Martínez Ruiz era la propietaria legal registrada en el registro de la propiedad. Miguel aparecía en algunos documentos como el ocupante y responsable del pago, pero legalmente, la propiedad era mía. Nunca había tenido la intención de usar esto en su contra. Nunca siquiera había considerado mencionar este detalle porque para mí era irrelevante. Había comprado esa casa para mi hijo, y en mi mente siempre fue suya sin importar lo que dijeran los papeles. Pero ahora, después de la conversación con Natalia, después de escucharla decir con tanta seguridad que era la casa de mi marido, algo había cambiado dentro de mí. No era venganza lo que sentía, no exactamente. Era más como un despertar, una claridad repentina sobre la situación real. Natalia me había tratado como una intrusa en una casa que ni siquiera era legalmente suya ni de Miguel. Había hablado conmigo sobre límites y respeto mientras vivía en una propiedad que yo había comprado con el sudor de mi frente, con años de ahorro y sacrificio. Volví a guardar los documentos en la caja y la cerré cuidadosamente. No sabía todavía qué iba a hacer con esa información, pero algo me decía que iba a ser importante tenerla a mano. Por primera vez en meses, quizás años, sentía que tenía algo de poder en esta situación que se había vuelto tan desequilibrada. Esa noche apenas dormí. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, pensando en todas las pequeñas humillaciones que había soportado de Natalia durante los últimos meses. Los comentarios sobre mi ropa siendo demasiado anticuada, sus sugerencias de que debería encontrar nuevas aficiones apropiadas para mi edad, la forma en que siempre encontraba una excusa para acortar mis visitas. Recordé el día de su boda con Miguel hace un año. Había sido una ceremonia pequeña en el patio de la casa porque habían decidido que no querían gastar mucho dinero en una gran fiesta. Yo había contribuido con 2.500 euros para ayudar con los gastos, dinero que había sacado de mis ahorros de emergencia sin pensarlo 2 veces, porque quería que mi hijo tuviera un día especial. Pero durante toda la celebración, Natalia apenas me había dirigido la palabra. Había estado ocupada atendiendo a sus amigas, a sus padres que habían venido desde Andalucía, a los compañeros de trabajo de Miguel. Yo me había sentado en un rincón del jardín, sonriendo para las fotos cuando me lo pedían, sintiéndome como una invitada más en lugar de la madre del novio. Y cuando llegó el momento del tradicional baile de madre e hijo, Natalia había sugerido que hicieran un baile grupal con todos los invitados para romper con las viejas tradiciones y crear momentos más inclusivos. Miguel había aceptado, mirándome con una disculpa tímida en los ojos que yo había aceptado con una sonrisa, porque no quería arruinar su día. Pero esa noche, cuando volví sola a mi piso después de la boda, había llorado durante horas. Había llorado por ese baile que nunca tuvimos, por esa tradición que había soñado desde que Miguel era un niño pequeño y pisaba mis pies mientras yo le enseñaba a bailar en nuestro viejo salón. Había llorado porque me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo poco a poco, y no sabía cómo detenerlo. El teléfono sonó a las 11 de la noche, sacándome de mis pensamientos. Era Miguel. Mi corazón dio un salto de esperanza, pensando que quizás había notado mi angustia esa tarde.
que quizás iba a preguntarme si estaba bien, a disculparse por el comportamiento de Natalia. Mamá. Su voz sonaba cansada al otro lado de la línea. Natalia me contó lo que pasó hoy con las llaves. Ah, sí, respondí, intentando mantener mi voz neutral. Las perdí, pero ya apareció un juego de repuesto que tenía guardado. Mentí porque no quería preocuparlo, porque todavía tenía ese hábito de protegerlo de las cosas desagradables. Mira, ma, sé que a veces Natalia puede ser un poco directa con las cosas que dice, pero tiene razón en algunas cosas. Me quedé callada, escuchando esas palabras salir de la boca de mi hijo. Tiene razón en algunas cosas. Como si Natalia fuera la voz de la razón, y yo la que estaba equivocada, la que necesitaba corrección, la que no entendía cómo funcionaban las relaciones de adultos. ¿En qué cosas tiene razón, Miguel?, pregunté, y esta vez no pude ocultar el dolor en mi voz. En que no debería tener llaves de tu casa, en que te molesto demasiado, en que mi amor maternal es una carga para ti. Mamá, no me pongas palabras en la boca, respondió él con un suspiro de frustración. Natalia no dijo eso exactamente, solo está intentando establecer límites saludables para nuestro matrimonio. Todos los libros que hemos leído sobre relaciones dicen que es importante que las parejas tengan su espacio privado, sin interferencias familiares. ¿Libros?, repetí con incredulidad. ¿Ahora necesitas leer libros para saber cómo tratar a tu propia madre? Miguel, yo te crié solo durante 25 años. Tu padre murió cuando tenías 4 años, y yo me quedé sin nada más que mi trabajo de administrativa y la determinación de darte una buena vida. Nunca te traté como una carga, nunca te hice sentir que estorbabas, y ahora resulta que soy yo la que estorba. No es así, mamá, estás exagerando las cosas. Natalia solo quiere que tengamos una relación más madura, más adulta. Ya no soy un niño que necesita que su mamá venga a cuidarlo todo el tiempo. ¿Y cuándo te he tratado como un niño? Mi voz se elevaba ahora, la frustración acumulada de meses, finalmente encontrando una salida. ¿Cuándo te he faltado al respeto, o como si no pudieras cuidarte solo? Solo voy a visitarte, Miguel. Solo quiero ver a mi hijo, pasar tiempo con él, saber que está bien. ¿Es eso tan terrible? ¿Es eso tan invasivo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar la respiración de Miguel. Podía imaginarlo sentado en su sofá del salón, probablemente con Natalia a su lado, escuchando cada palabra de nuestra conversación, guiándolo sobre qué decir, cómo responder. Mamá, te quiero mucho, eso lo sabes, pero necesito que entiendas que mi vida cambió. Tengo una esposa ahora, tengo responsabilidades con ella también. No puedo estar siempre disponible para ti como antes. Nunca te he pedido que estés siempre disponible, respondí, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Solo te pido que no me trates como una extraña, que no permitas que tu esposa me falte al respeto en tu propia casa, que recuerdes que yo también soy parte de tu vida. Natalia no te faltó al respeto, solo fue honesta contigo sobre cómo se siente. Eso es lo que hacen las personas maduras, mamá. Hablan las cosas directamente, en lugar de guardar resentimientos. Ahí estaba otra vez esa palabra, madura. Como si yo fuera una adolescente malcriada que no puede manejar una conversación de adultos. Como si mis sentimientos heridos fueran prueba de mi inmadurez, en lugar de una respuesta normal al maltrato. Está bien, Miguel, dije finalmente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Entiendo el mensaje. Voy a darte el espacio que necesitas. No te voy a molestar más con mis visitas inoportunas. Mamá, no tienes que ser así. Nadie está diciendo que no puedas venir a visitarnos. Solo te estamos pidiendo que llames con más anticipación, que respetes nuestro horario, que entiendas que a veces vamos a estar ocupados y no vamos a poder verte. Siempre llamo antes de ir, Miguel. Siempre llamo o mando un mensaje, pero parece que nunca es suficiente para Natalia. Siempre hay algo que estoy haciendo mal.
Siempre hay una nueva regla que tengo que seguir. Porque no respetas las reglas que te hemos dado, contraatacó él, y por primera vez escuché un tono de irritación real en su voz. Te pedimos que no llegaras antes de las 4 de la tarde los fines de semana, porque esas son nuestras mañanas privadas, y tú apareciste el sábado pasado a las 2. Te dijimos que no trajeras tanta comida cada vez que vienes, porque estamos intentando cocinar más nosotros mismos, y sigues apareciendo con 3 tuppers llenos. Cada acusación era una puñalada. Cosas que yo había hecho con amor, con la intención de ayudar, de mostrar afecto, ahora se presentaban como violaciones de su intimidad, como actos de intrusión no deseada. ¿Sabes qué, Miguel? Tienes razón en todo. Soy yo la que está equivocada. Soy una madre terrible que no sabe respetar límites. Pero déjame decirte algo que quizás Natalia no te ha explicado en esos libros que leéis tanto. Algún día vas a necesitarme. Vas a querer venir a mi casa a escapar de algún problema, a buscar consejo, a sentirte escuchado. Y ese día yo voy a estar aquí para ti, porque eso es lo que hacen las madres. Pero no voy a seguir mendigando migajas de tu atención. No voy a seguir disculpándome por quererte demasiado. Mamá, estás siendo dramática. No, Miguel, estoy siendo honesta. Y ya que hablamos de honestidad, déjame preguntarte algo. ¿Realmente sientes que soy una carga en tu vida o es Natalia quien te ha convencido de eso? Otro silencio. Este más pesado, más cargado de significado. Cuando Miguel finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No creo que seas una carga, pero Natalia tiene razón en que a veces te aferras demasiado, y eso me hace sentir culpable cuando quiero hacer cosas solo con ella, cuando quiero priorizar mi matrimonio. Entonces hazlo, Gio. Prioriza tu matrimonio. No voy a impedírtelo, pero no me pidas que aplauda mientras me apartan de tu vida. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, antes de que pudiera escuchar cómo mi voz se quebraba completamente. Me permití llorar entonces, llorar de verdad, con esos sollozos profundos que vienen del centro del pecho y duelen físicamente. Lloré por la relación que tenía con mi hijo y que ahora parecía estar destruida. Lloré por los años que había dedicado a criarlo, a amarlo, a construir un vínculo que creía inquebrantable, pero también lloré por mí misma, por haber sido tan ingenua, por haber creído que el amor era suficiente, que la historia compartida significaba algo, que los lazos de sangre eran más fuertes que las manipulaciones de una mujer que solo llevaba 2 años en la vida de mi hijo. Me quedé dormida esa noche con el teléfono en la mano, esperando que Miguel volviera a llamar para disculparse, para decirme que había sido demasiado duro, que me amaba y que nada de lo que dijera Natalia podría cambiar eso. Pero la llamada nunca llegó. Los días siguientes fueron extraños, vacíos. Continué con mi rutina normal, yendo a mi trabajo en la gestoría, almorzando con mis compañeras, volviendo a casa por las tardes. Pero había un agujero constante en mi pecho, una ausencia que pesaba más con cada hora que pasaba sin noticias de Miguel. No lo llamé. Por primera vez en años, no fui yo quien buscó el contacto primero. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que él notara mi ausencia, antes de que se diera cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Pasó una semana, luego 2. Mi teléfono permanecía en silencio, excepto por mensajes de amigas y llamadas relacionadas con el trabajo. Ningún mensaje de Miguel preguntando cómo estaba. Ninguna llamada casual para contarme sobre su día. Era como si hubiera desaparecido de su vida, y él ni siquiera lo había notado. El dolor de esa realización fue peor que cualquier palabra cruel que Natalia pudiera haberme dicho. Me hizo darme cuenta de que quizás ella tenía razón en una cosa. Yo me había vuelto prescindible en la vida de mi hijo. Él podía seguir adelante perfectamente bien sin mí, sin mis visitas, sin mis llamadas, sin mi presencia constante que yo pensaba que era reconfortante pero que aparentemente solo era molesta. Fue en la 3ª semana cuando algo dentro de mí cambió. Estaba en mi oficina revisando unos extractos bancarios cuando mi jefa, la señora Dolores Fernández,
Entró con una carpeta en las manos y una sonrisa amable en el rostro. Era una mujer de 50 y tantos años, directa pero justa, y en los 12 años que llevaba trabajando para ella, habíamos desarrollado una relación que iba más allá de lo profesional. «Francisca, ¿tienes un momento?», preguntó, sentándose en la silla frente a mi escritorio sin esperar respuesta. «He notado que has estado diferente últimamente, más callada, más distraída. ¿Todo bien en casa?». Intenté sonreír y quitarle importancia. «Solo cosas de familia, señora Fernández. Nada serio». Ella me miró con esa mirada penetrante que usaba cuando sabía que alguien le estaba mintiendo. «Francisca, te conozco desde hace años. Sé cuando algo te está carcomiendo por dentro. ¿Es tu hijo? Miguel está bien». Y entonces, incapaz de contenerlo más, todo salió. Le conté sobre Natalia, sobre las llaves perdidas, sobre la conversación telefónica con Miguel, sobre las 3 semanas de silencio. Le conté cómo me sentía desplazada, rechazada, como si todo lo que había construido con mi hijo durante 25 años se estuviera derrumbando ante mis ojos. La señora Fernández escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente y se reclinó en su silla. «¿Sabes cuál es tu problema, Francisca?», dijo finalmente. «Que pasaste tantos años siendo madre que te olvidaste de ser mujer. Te olvidaste de que tienes valor más allá de lo que puedes dar a tu hijo. Y ahora que él está construyendo su propia vida, sientes que no te queda nada porque pusiste todos tus huevos en una sola canasta». Sus palabras dolieron porque eran verdad. Desde que mi marido falleció, toda mi vida había girado en torno a Miguel. Cada decisión que tomaba, cada plan que hacía, cada sueño que tenía, siempre lo incluía a él. Había sacrificado oportunidades de rehacer mi vida, de salir con otros hombres, de viajar, de dedicarme a aficiones o intereses personales. Todo había sido para Miguel, pensando en Miguel. Pero no solo eso, continuó la señora Fernández, inclinándose hacia adelante. Tu otro problema es que te has dejado pisotear. Esa nuera tuya te está manipulando, y tú lo estás permitiendo porque tienes miedo de perder a tu hijo. Pero déjame decirte algo, Francisca. Si tu hijo permite que su esposa te trate así, si no defiende a la mujer que lo crió sola, que sacrificó todo por él, entonces quizás es momento de que tú te defiendas. ¿Y cómo se supone que haga eso?, pregunté con voz quebrada. Es mi hijo, señora Fernández. No puedo simplemente cortarlo de mi vida. No te estoy diciendo que lo cortes. Te estoy diciendo que te valores, que dejes de mendigar amor y atención, que le muestres que tú también tienes límites y que cuando alguien los cruza, hay consecuencias. Esas palabras se quedaron conmigo el resto del día. Esa noche, sola en mi piso, saqué de nuevo la caja con los documentos de la casa. Los extendí sobre la mesa del comedor y los leí cuidadosamente, esta vez no solo verificando que estuvieran a mi nombre, sino pensando en las implicaciones de eso. Legalmente, esa casa era mía. Tenía todo el derecho de entrar cuando quisiera, de hacer los cambios que quisiera, de tomar las decisiones que considerara necesarias. Miguel pagaba una cuota mensual, sí, pero eso no le daba la propiedad legal de la vivienda. Y Natalia, por mucho que se comportara como la señora del lugar, no tenía absolutamente ningún derecho sobre esa propiedad. No era venganza lo que sentía. Era algo más complejo, más profundo. Era una necesidad de recuperar algo de control sobre una situación que se había descontrolado completamente. Era el deseo de mostrarles que yo no era una anciana indefensa a la que podían empujar y manipular sin consecuencias. Pasé los días siguientes pensando, planificando. No hice nada impulsivo, no tomé decisiones apresuradas, pero sí empecé a considerar opciones que ni siquiera había imaginado antes. ¿Qué pasaría si decidiera vender la casa? ¿O si quisiera hacer modificaciones importantes? ¿O simplemente si ejercía mi derecho legal de entrar a la propiedad cuando quisiera?
Fue el lunes de la cuarta semana sin contacto con Miguel, cuando finalmente recibí un mensaje suyo. Era corto, casual, como si las últimas semanas de silencio nunca hubieran existido. Hola, Ma, ¿qué tal estás? Natalia y yo nos vamos fuera de la ciudad este fin de semana. Te aviso por si necesitas algo. Leí el mensaje 3 veces, analizando cada palabra, cada coma. No había disculpa, no había reconocimiento de que no habíamos hablado durante casi un mes. Solo un aviso casual, probablemente enviado más por obligación que por preocupación genuina. Y lo peor era esa última frase, por si necesitas algo, como si yo fuera la que dependía de él, cuando la realidad era exactamente lo contrario. Respondí con la misma frialdad que él había usado. Estoy bien, que tengáis buen viaje. No añadí emojis de corazones como solía hacer. No pregunté a dónde iban ni cuántos días estarían fuera. No me ofrecí a regar sus plantas, ni a comprobar que la casa estuviera bien. Solo una respuesta educada, distante, del tipo que darías a un conocido casual. Esa noche tomé una decisión. Si iban a estar fuera de la ciudad el fin de semana, yo iba a usar ese tiempo para hacer algo que había estado considerando durante semanas. Iba a entrar en esa casa, mi casa, y recuperar algunas cosas que me pertenecían. No iba a robar nada, no iba a causar daños. Simplemente iba a ejercer mi derecho como propietaria legal de entrar en mi propiedad. El viernes por la tarde, cuando estaba segura de que Miguel y Natalia ya habían salido para su viaje, conduje hasta la casa. Llevé conmigo una copia de la escritura de propiedad por si algún vecino decidía llamar a la policía al verme entrar. También llevé las llaves que supuestamente había perdido, pero que en realidad había encontrado días después en el fondo de mi bolso, exactamente donde recordaba haberlas puesto. Siempre había sospechado que Natalia las había cogido ese día, y luego las había devuelto a mi bolso sin que yo me diera cuenta, solo para crear el drama de las llaves perdidas y tener una excusa para confrontarme. Pero no tenía forma de probarlo, y francamente, ya no me importaba. Lo importante era que ahora tenía acceso a la casa. Aparqué mi coche en la entrada y caminé hasta la puerta principal. El barrio estaba tranquilo. Solo se escuchaba el ladrido distante de un perro y el sonido de un cortacésped en una casa cercana. Inserté la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un suave clic. Entré y cerré la puerta detrás de mí. La casa estaba en silencio, impregnada de ese olor particular que tienen los espacios cuando sus habitantes están ausentes. Miré alrededor del salón y sentí una extraña mezcla de familiaridad y alienación. Reconocía este espacio, había ayudado a construirlo, pero al mismo tiempo se sentía ajeno, transformado por la presencia de Natalia en algo que ya no me pertenecía emocionalmente. Caminé lentamente por la habitación, observando los cambios que se habían hecho desde mi última visita. Las cortinas que yo había colgado habían sido reemplazadas por unas nuevas de color crema, más modernas pero sin carácter. Las fotos familiares que solían decorar la repisa de la chimenea se habían reducido a solo 2. Una foto de la boda de Miguel y Natalia y otra de los dos en una playa durante unas vacaciones. Las fotos de Miguel de niño, las fotos de nosotros dos juntos, habían desaparecido. Fui a la cocina y abrí los armarios. Allí estaban los tuppers que había traído durante meses, apilados en un rincón, olvidados. Algunos todavía tenían restos de comida seca, como si nadie se hubiera molestado en lavarlos después de vaciarlos. Sentí una punzada de dolor al verlo. Había preparado esas comidas con amor pensando en mi hijo, queriendo asegurarme de que comiera bien. Y allí estaban, tratados como basura desechable. Subí las escaleras al segundo piso. Había 3 dormitorios. El principal donde dormían Miguel y Natalia, uno que usaban como despacho y un tercero que estaba casi vacío excepto por algunas cajas. Entré en el dormitorio principal y me detuve en el umbral. La cama estaba perfectamente hecha,
con sábanas grises y cojines decorativos blancos. Había una cómoda grande contra una pared, con algunos productos de belleza de Natalia, cuidadosamente ordenados encima. En la mesita de noche del lado que asumí era de Miguel, había una foto enmarcada. Me acerqué para verla mejor y sentí cómo mi corazón se hundía. Era una foto de Natalia y Miguel en su luna de miel, abrazados frente a una puesta de sol, hermosa, romántica, perfecta. Pero lo que me dolió fue darme cuenta de que no había ninguna foto mía en toda esa habitación. Era como si hubiera sido borrada de la vida de mi hijo, como si 25 años de historia compartida no merecieran ni siquiera un pequeño espacio en su mesita de noche. Salí de esa habitación con un peso en el pecho. Fui al despacho y encendí la luz. Había un escritorio con un ordenador, estanterías con libros y un pequeño archivador en una esquina. Me acerqué al archivador sin intención de revisar nada privado, solo observando. Estaba cerrado con llave. Fue entonces cuando noté algo sobre el escritorio, una carpeta abierta con documentos que parecían importantes. Me acerqué, y aunque sabía que no debía, no pude evitar mirar. Eran los extractos bancarios de Miguel y Natalia. Aparentemente tenían una cuenta conjunta, y los números que vi me sorprendieron. Había varios cargos recientes por cantidades significativas. 1.200 euros en una tienda de muebles, 800 euros en un restaurante de lujo, 500 en ropa, 300 en un spa. Los gastos se acumulaban página tras página, mostrando un estilo de vida que francamente parecía excesivo para el sueldo de Miguel. Seguí revisando los papeles, justificando mi curiosidad diciéndome que como propietaria de la casa tenía derecho a saber cómo estaban gestionando sus finanzas y cómo eso podría afectar el pago mensual. Y entonces encontré algo que me hizo detenerme en seco. Era una carta del banco fechada 2 semanas atrás, una notificación de que el pago de la hipoteca de ese mes había sido rechazado por fondos insuficientes. Era la primera vez en 3 años que Miguel no había hecho el pago. La carta advertía que si la situación no se regularizaba en los próximos 30 días, empezarían a acumularse cargos por mora y eventualmente se podría iniciar un proceso de recuperación de la propiedad. Me senté en la silla del escritorio sosteniendo esa carta con manos temblorosas. Miguel tenía problemas financieros. ¿Por qué no me había dicho nada? ¿O es que ni siquiera sabía que el pago había sido rechazado? Recordé que yo era quien recibía las notificaciones del banco porque la cuenta estaba a mi nombre. Esta carta probablemente había llegado a mi buzón, y yo no la había visto porque apenas había revisado mi correo últimamente, demasiado sumergida en mi propia tristeza. Pero entonces volví a mirar los extractos bancarios, con todos esos gastos excesivos, y la verdad se hizo evidente. No era que Miguel no tuviera dinero, era que lo estaban gastando en otras cosas. Natalia lo estaba gastando en otras cosas. Mientras yo me sacrificaba ahorrando cada euro, mientras me trataban como una carga y me apartaban de sus vidas, estaban viviendo por encima de sus posibilidades, comprando cosas innecesarias, yendo a restaurantes caros, todo en lugar de cumplir con la responsabilidad básica de pagar la casa donde vivían. Sentí como una ira fría subía por mi pecho. No era la ira explosiva e irracional de un momento de frustración. Era algo más calculado, más profundo. Era la indignación de alguien que finalmente ve con total claridad cómo ha sido usada, manipulada, descartada. Saqué mi teléfono y tomé fotos de los documentos, los extractos bancarios, la carta del banco. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa información, pero algún instinto me decía que iba a necesitarla. Volví a poner todo exactamente como lo había encontrado y salí de ese despacho. Bajé las escaleras y me dirigí hacia el garaje. Había algunas cajas apiladas contra una pared, cajas que reconocí inmediatamente. Eran mías. Cajas con mis cosas que había dejado aquí temporalmente cuando pinté mi piso el año pasado. Fotos familiares, algunos libros, decoraciones navideñas, recuerdos de cuando Miguel era niño,
Había pedido a Miguel varias veces que me ayudara a llevarlas de vuelta a mi casa, pero siempre había una excusa, que estaba muy ocupado, que tenía planes para el fin de semana, que lo dejaríamos para más adelante. Ahora, viéndolas abandonadas allí en el garaje, cubiertas de polvo, me di cuenta de que no era olvido, era desprecio. Era Natalia diciéndole que esas cosas viejas no tenían lugar en su perfecta casa moderna. Abrí una de las cajas y saqué un marco de fotos. Era una imagen de Miguel a los 6 años, sonriendo con un diente que faltaba, sosteniendo un dibujo que había hecho en el colegio. Recordaba ese día perfectamente. Había sido su primer día de clase. Y estaba tan nervioso que yo tuve que esperar fuera del colegio durante todo el recreo por si me necesitaba. Cuando salió, corrió hacia mí con ese dibujo, tan orgulloso de su creación. Volví a poner el marco en la caja y decidí que me llevaría estas cajas a casa conmigo. Eran mías, después de todo. Y si Miguel y Natalia no las querían aquí, yo las quería en mi piso donde serían apreciadas, donde significaban algo más que trastos viejos ocupando espacio. Estaba cargando la segunda caja en mi coche cuando escuché un coche aparcar en la entrada. Mi corazón se aceleró. Se suponía que Miguel y Natalia estarían fuera todo el fin de semana. ¿Habían olvidado algo? ¿Habían cambiado sus planes? Dejé la caja en el suelo del garaje y caminé hacia la entrada. Efectivamente, era el coche de Miguel. La puerta del conductor se abrió y él salió, seguido por Natalia desde el asiento del pasajero. Ambos se detuvieron en seco al verme allí, de pie en la entrada de la casa con las llaves en la mano. Mamá. La voz de Miguel sonaba sorprendida y molesta. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Antes de que pudiera responder, Natalia avanzó, caminando rápidamente hacia mí con los ojos entrecerrados en esa expresión que conocía tan bien, la expresión de alguien que está a punto de montar una escena. Francisca, esto es increíble. Entraste en nuestra casa sin permiso mientras estábamos fuera. Esto es una violación de la propiedad privada. Es allanamiento. Me quedé allí mirándola, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Durante semanas había estado asustada, herida, insegura, pero en ese momento, con los documentos de propiedad guardados en mi bolso y la evidencia de sus gastos excesivos fotografiada en mi teléfono, me sentía más poderosa de lo que me había sentido en meses. No es allanamiento cuando la casa es mía, Natalia, dije con voz calmada pero firme. Ella soltó una risa despectiva. ¿Tu casa? ¿De qué estás hablando? Esta es la casa de Miguel, la casa donde mi marido y yo vivimos. Es mi casa, repetí, esta vez sacando mi bolso y extrayendo la carpeta verde con los documentos. Está a mi nombre. Yo la compré. Yo pagué la entrada. El préstamo está a mi nombre, y según la carta que el banco envió hace 2 semanas, el pago de este mes fue rechazado por falta de fondos. Vi cómo el color se iba del rostro de Natalia. Miguel se acercó rápidamente, con aspecto confuso. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Qué carta? Yo hice el pago de este mes. Lo transferí como siempre. No llegó a la cuenta del banco, Miguel. Fue rechazado. Y mientras tanto, según veo en los extractos bancarios que encontré en tu despacho, habéis estado gastando miles de euros en muebles, restaurantes y ropa. Revisaste nuestros papeles privados. La voz de Natalia subió una octava. Entraste en nuestro despacho y revisaste nuestras cosas. Miguel, ¿vas a permitir esto? Tu madre está completamente fuera de control. Pero Miguel me estaba mirando con una expresión que nunca había visto en él. Había confusión allí, sí, pero también algo más. Quizás el comienzo de una comprensión, el despertar de una duda. Mamá, ¿la casa está realmente a tu nombre? Preguntó con voz suave. Sí, Miguel, siempre lo estuvo. Cuando la compramos, pusimos todo a mi nombre, porque tu historial crediticio era demasiado corto. ¿No te acuerdas? Te dije que era tu casa, y lo es en espíritu, pero legalmente la propiedad es mía. Natalia retrocedió un paso,
como si acabara de recibir un golpe físico. Eso no puede ser verdad, dijo Natalia, pero su voz había perdido esa certeza arrogante que siempre la caracterizaba. Miguel, dime que eso no es verdad. Me dijiste que esta casa era tuya, que la habías comprado con tu trabajo. Miguel se pasó una mano por el pelo, un gesto que reconocí de cuando era niño y que hacía cuando estaba nervioso o confundido. Yo pensaba que era mía. Mamá me dijo que me estaba ayudando con el papeleo, pero que la casa era mía porque yo la pagaba cada mes. Y es tuya, hijo, dije, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Nunca quise usar esto en tu contra, pero después de cómo me habéis tratado las últimas semanas, después de ser apartada de tu vida como si no importara, creo que es importante que conozcas la situación real. No puedes hacer esto. Natalia se acercó a Miguel y tomó su brazo como reclamando posesión. Está manipulándote, cariño. Está usando trucos legales para controlarte. ¿No lo ves? Esto es exactamente lo que te dije sobre tu madre. No puedes soltar el control sobre tu vida. ¿Yo lo manipulo? Repetí, sintiendo cómo la ira empezaba a filtrarse a través de mi calma. Natalia, he guardado silencio durante meses, mientras me insultabas sutilmente, mientras me hacías sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. He soportado tus comentarios, tus reglas absurdas, tu forma de tratarme como si fuera una anciana tonta que no entiende nada, y no dije nada porque no quería causar problemas entre tú y Miguel. Mamá. Miguel intentó interrumpir, pero levanté una mano. No, Miguel, déjame terminar. He callado demasiado tiempo. Natalia, tú llegaste a la vida de mi hijo y sistemáticamente empezaste a apartarme. Convertiste cada visita mía en un problema, cada llamada en una intrusión, cada gesto de amor en algo inapropiado. Me hiciste sentir culpable por amar a mi hijo, por querer pasar tiempo con él, por ser parte de su vida. Solo estaba protegiendo mi matrimonio, respondió Natalia, pero su voz sonaba defensiva ahora, menos segura. Tú no entiendes lo difícil que es construir una relación cuando su madre está constantemente interfiriendo. ¿Interfiriendo? ¿Yo interfería cuando venía a visitaros 2 veces por semana? ¿Cuando traía comida que preparaba con amor? ¿Cuando solo quería ver a mi hijo y asegurarme de que estaba bien? Sí, gritó Natalia, y por primera vez vi cómo su máscara de compostura se quebraba completamente. Sí, porque Miguel nunca podía concentrarse completamente en nosotros. Siempre estaba pensando en ti, sintiéndose culpable si no te llamaba, preocupándose por si estabas bien. Necesitaba que me pusiera a mí primero, que nuestra relación fuera su prioridad, pero eso nunca iba a pasar mientras tú siguieras tan presente en su vida. Así que siempre fue por celos, dije, sintiendo una claridad absoluta. No era sobre límites saludables ni sobre madurez, era porque no podía soportar que Miguel me amara también. No dije eso. No tuviste que decirlo. Lo demostraste con cada acción. Y lo peor es que convenciste a mi hijo de que yo era el problema, de que mi amor era una carga. Miguel finalmente habló, y su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, yo nunca pensé que tu amor fuera una carga, solo que Natalia tenía algunos puntos válidos sobre los límites, y yo quería que nuestro matrimonio funcionara. ¿A costa de tu relación conmigo? Pregunté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. ¿Vale ese precio, Miguel? ¿Vale la pena sacrificar la relación con la mujer que te crió sola, que trabajó horas extras para pagar tu colegio, que estuvo allí en cada momento importante de tu vida, solo para mantener feliz a una mujer que te ve como su posesión personal? No es así, protestó Natalia. Yo amo a Miguel. Todo lo que he hecho es porque lo amo y quiero lo mejor para él. Si realmente lo amaras, dije, mirándola directamente a los ojos, no intentarías aislarlo de las personas que también lo aman. El amor verdadero no requiere eliminar a todos los demás del cuadro.
El amor verdadero es generoso, es inclusivo, es seguro de sí mismo. Hubo un silencio tenso. Miguel estaba mirando al suelo, incapaz de sostener ninguna de nuestras miradas. Natalia respiraba con dificultad, claramente intentando mantener el control de sus emociones, y yo estaba allí de pie en la entrada de la casa que había comprado para mi hijo, sintiéndome más fuerte y más triste de lo que me había sentido en años. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó finalmente Natalia, y había algo nuevo en su voz. Miedo. «¿Vas a echarnos de la casa? ¿Es eso lo que quieres? ¿Dejar a tu hijo en la calle solo para demostrar que tienes el poder?» «No», respondí con calma. «Nunca haría eso porque, a diferencia de ti, Natalia, yo sí entiendo lo que significa amar a alguien. Y amar significa querer su bienestar incluso cuando esa persona te ha herido». «¿Entonces qué?». La voz de Miguel sonaba pequeña, vulnerable, como cuando era niño y había hecho algo malo. «Lo que voy a hacer», dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, «es daros una opción. Podéis seguir viviendo en esta casa, pero bajo nuevas condiciones. Vais a regularizar el pago atrasado esta misma semana. Vais a empezar a gestionar vuestro dinero responsablemente, sin gastos excesivos que comprometan la cuota mensual. Y vais a tratarme con el respeto que merezco como madre de Miguel y como propietaria legal de esta vivienda». «¿Y si no aceptamos esas condiciones?», preguntó Natalia con un último destello de desafío. «Entonces ejerceré mi derecho legal de recuperar mi propiedad. Puedo daros 30 días para encontrar otro lugar. Eso es lo que dice la ley cuando el inquilino no cumple con sus obligaciones de pago». Vi cómo Natalia palidecía. La realidad de la situación finalmente estaba penetrando su armadura de arrogancia. No tenía poder aquí, nunca lo tuvo. Todo ese control que pensaba que estaba ejerciendo sobre la situación era una ilusión, una fantasía construida sobre suposiciones incorrectas. «Esto es chantaje», dijo con voz temblorosa. «No, son consecuencias. Durante meses me has tratado como si no importara, como si no tuviera derecho a ser parte de la vida de mi hijo. Me has humillado, me has menospreciado, me has empujado hasta que pensaste que me había ido para siempre. Pero resulta que sí importo, y sí tengo derechos, y ya no voy a permitir que nadie me haga sentir lo contrario». Miguel finalmente levantó la vista y me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en meses: respeto, quizás incluso un poco de admiración. «Mamá, yo no sabía, no me di cuenta de lo mal que Natalia te estaba tratando. O quizás sí me di cuenta, pero no quise verlo, porque era más fácil culparte a ti». «Lo sé, hijo», dije con suavidad, «y entiendo por qué lo hiciste. Cuando amas a alguien, quieres creer lo mejor de esa persona. Quieres pensar que sus intenciones son puras, pero el amor no debería requerir que sacrifiques otras relaciones importantes en tu vida». Natalia dio un paso hacia Miguel, pero él se apartó ligeramente. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero yo lo noté, y Natalia también lo notó. Vi el pánico cruzar su rostro. «Miguel, cariño», dijo ella, «está intentando separarnos. ¿No lo ves? Todo esto es una manipulación para que dudes de mí, para que dudes de nosotros». «No, Natalia». La voz de Miguel era firme ahora. «Mi mamá no está intentando separarnos. Tú ya hiciste eso al hacerme elegir entre vosotras desde el principio, solo que yo estaba demasiado ciego para verlo». «¿Qué estás diciendo?». La voz de Natalia subió de tono, bordeando la histeria. «¿Estás diciendo que le crees a ella en lugar de a mí, tu esposa?». «Estoy diciendo», Miguel respiró hondo, «que he estado ignorando muchas cosas porque no quería enfrentarlas, como el hecho de que cada vez que mi mamá llamaba, tú ponías los ojos en blanco, o como siempre encontrabas una razón para acortar sus visitas, o cómo convenientemente olvidabas invitarla a eventos familiares. Hice eso por nosotros». «No», Miguel la interrumpió, «lo hiciste por ti,
porque querías tener control total sobre mi vida, sobre mis relaciones, sobre cada aspecto de mi existencia. Y yo te dejé hacerlo porque pensaba que así era como debía ser un buen marido. Natalia se quedó callada, las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Miguel, por favor. Natalia extendió su mano hacia él, pero Miguel no la tomó. Solo quería que fuéramos felices juntos. Solo quería construir nuestra propia familia sin interferencias. ¿Eso está tan mal? No está mal querer construir una familia, respondió Miguel, y había una profunda tristeza en su voz. Pero sí está mal destruir otras relaciones en el proceso. Mi mamá no era una interferencia, Natalia. Ella es mi familia también. Y tú me hiciste sentir que tenía que elegir entre vosotras. Me quedé en silencio, observando este intercambio. No era mi lugar intervenir ahora. Esta conversación necesitaba suceder entre ellos dos, sin mi influencia. Miguel necesitaba llegar a sus propias conclusiones, tomar sus propias decisiones. Nunca te pedí que eligieras, protestó Natalia, pero su voz carecía de convicción. Solo te pedí que establecieras límites razonables. Los límites razonables no incluyen hacer desaparecer las fotos de mi infancia de nuestra casa, dijo Miguel, y por primera vez noté un tono de ira en su voz. Los límites razonables no incluyen revisar el bolso de mi madre para quitarle las llaves y luego hacerla sentir culpable por perderlas. Natalia se congeló. ¿Cómo lo supiste? Porque te conozco, Natalia, y porque he estado recordando cosas que ignoré en su momento, como esa tarde cuando mi mamá buscaba sus llaves, y tú estabas tan tranquila, tan segura, como si supieras exactamente dónde estaban. Pero no ibas a decírselo. Las lágrimas de Natalia fluían libremente ahora. Lo hice por nosotros, para que entendiera que no podía entrar y salir de nuestra casa cuando quisiera. Era su casa, Natalia. Siempre fue su casa. Y yo le di permiso de entrar cuando quisiera porque es mi madre y porque confiaba en ella. Lo que no está bien es que tú la hicieras sentir como una criminal por ejercer ese derecho. Me acerqué a Miguel entonces y puse mi mano en su hombro. Él se giró para mirarme y vi que sus ojos también estaban húmedos. Hijo, no vine aquí para destruir tu matrimonio, dije suavemente. Vine porque necesitaba recoger algunas de mis cosas que están en el garaje. Y sí, también vine porque necesitaba entender por qué había sido tan completamente desplazada de tu vida. Pero lo último que quiero es que vosotros dos os separéis por mi culpa. No sería por tu culpa, mamá, dijo Miguel, secándose los ojos con el dorso de la mano. Sería por las decisiones que yo tomé, por las cosas que permití, por no defender a la persona que más me ha amado en este mundo. Yo también te amo, sollozó Natalia. Miguel, te amo tanto. Sé que cometí errores, sé que me pasé de la raya, pero todo fue porque tenía miedo de perderte, de que tu madre fuera más importante que yo. El amor de una madre y el amor de una esposa son diferentes, Natalia, dije, mirándola directamente. No compiten entre sí, no son mutuamente excluyentes. Yo nunca quise reemplazarte en el corazón de Miguel. Solo quería mantener mi lugar como su madre. Pero tú lo viste como una competencia que tenías que ganar a toda costa. Natalia se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con los sollozos. Por primera vez desde que la conocí, la vi vulnerable, despojada de esa armadura de control y certeza que siempre llevaba. Y a pesar de todo lo que me había hecho, sentí un atisbo de compasión por ella. Natalia, dije gentilmente, esperando a que bajara las manos y me mirara. Yo no soy tu enemiga. Nunca lo fui. Pero tampoco voy a permitir que me trates como si lo fuera. Si quieres construir una vida con mi hijo, tienes que aceptar que yo soy parte de su historia, parte de quien él es. Y eso no te quita nada a ti. Solo te da una familia más grande. Ella me miró con ojos rojos e hinchados. No sé si puedo hacerlo. No sé si puedo compartirlo. Entonces esa es una conversación que necesitas tener con Miguel. Respondí.
porque él merece una compañera que no lo obligue a elegir entre su familia y su matrimonio. Merece a alguien que ame todas las partes de quien él es, incluido el hecho de que es el hijo de Francisca Martínez. Miguel se acercó a Natalia y tomó sus manos entre las suyas. Nat, necesito que entiendas algo. Mi mamá siempre va a ser importante en mi vida. Eso no significa que tú seas menos importante. Pero si no puedes aceptar eso, si no puedes encontrar una forma de tener una relación respetuosa con ella, entonces tenemos un problema serio que necesitamos resolver. ¿Me estás dando un ultimátum?, preguntó Natalia con voz temblorosa. Estoy siendo honesto sobre lo que necesito para que este matrimonio funcione, respondió Miguel. No es un ultimátum, es una realidad, y creo que en el fondo siempre lo supiste. Por eso trabajaste tan duro para alejarme de mi mamá, porque sabías que si yo realmente prestaba atención a cómo la estabas tratando, no estaría de acuerdo. Natalia permaneció en silencio durante un largo momento, procesando las palabras de Miguel. Finalmente, se secó las lágrimas y respiró hondo. Necesito tiempo, dijo con voz quebrada. Necesito pensar. Esto es demasiado para procesar ahora mismo. Está bien, dijo Miguel. Tómate todo el tiempo que necesites, pero mientras tanto vamos a respetar las condiciones que puso mi mamá. Vamos a pagar la hipoteca atrasada esta semana y vamos a ser más cuidadosos con nuestros gastos. Natalia asintió débilmente y caminó hacia el coche sin decir nada más. Se sentó en el asiento del pasajero y cerró la puerta, mirando al frente con una expresión perdida. Miguel se giró hacia mí. Mamá, lo siento. Siento no haber visto lo que estaba pasando. Siento haberte hecho sentir que no eras bienvenida en mi vida. Siento todo. Lo abracé entonces, a este hijo que había crecido tanto pero que en ese momento se sentía como mi niño pequeño otra vez. Yo también lo siento por algunas cosas, hijo, respondí. Siento no haber hablado antes, no haber defendido mi lugar con más fiereza, pero también entiendo que estabas intentando que tu matrimonio funcionara, y eso es importante. No a costa de perderte a ti, dijo Miguel, apretando el abrazo. Nunca debió ser a ese precio. Nos quedamos así un momento, en silencio, sanando un poco de todo el daño que se había acumulado durante meses. Cuando nos separamos, Miguel tenía una expresión más calmada, más clara. ¿Qué estabas haciendo realmente aquí?, preguntó con una pequeña sonrisa. Dijiste que venías por tus cajas, pero sospecho que había algo más. Vine a recuperar algo de mi dignidad, admití. Y sí, también vine a entender mejor la situación. Encontré la carta del banco por accidente cuando estaba en el despacho. No estaba husmeando deliberadamente, pero cuando la vi, necesitaba saber más. Pensaba que había hecho el pago, dijo Miguel, pasándose la mano por el pelo otra vez. Pero revisando ahora, creo que Natalia y yo tuvimos algunos gastos grandes este mes, y ella debió usar ese dinero para otras cosas pensando que podríamos reponerlo después. No fue intencional, solo fue irresponsable. Lo importante es que lo resuelvas, dije. Puedo ayudarte con este mes si es necesario, pero después de esto necesitas tener una conversación seria sobre vuestras finanzas y vuestras prioridades. Lo haremos, prometió Miguel. Y mamá, sobre la casa, no sabía que todavía estaba a tu nombre. Pensé que habíamos hecho el cambio en algún momento. Iba a hacerlo, admití. Tenía planeado transferir la propiedad a tu nombre para tu 30º cumpleaños como regalo, como una forma de decir que eras completamente adulto y responsable de tu propia vida. Pero después de todo lo que pasó, me alegro de no haberlo hecho todavía. Miguel asintió, comprendiendo. ¿Todavía planeas hacerlo? Eventualmente. Depende, respondí honestamente. Depende de cómo evolucionen las cosas de ahora en adelante. Depende de que aprendas a equilibrar tu vida matrimonial con tu relación conmigo. Depende de muchas cosas. Es justo, dijo Miguel. Los días siguientes fueron extraños, llenos de una tensión expectante.
Miguel cumplió su palabra y regularizó el pago atrasado de la hipoteca, usando sus ahorros de emergencia y recortando drásticamente sus gastos innecesarios. Me llamó para confirmar que el dinero había sido depositado, y en su voz había una mezcla de vergüenza y determinación que me recordó al niño responsable que había criado antes de que Natalia llegara a nublar su juicio. Natalia, por su parte, había mantenido un silencio absoluto. No me llamó, no envió mensajes, no intentó ningún contacto. Miguel me dijo que estaba procesando las cosas a su manera, yendo a terapia individual para trabajar en sus inseguridades y sus patrones de comportamiento controlador. Era un primer paso, aunque yo sabía que el camino sería largo. Fueron 2 semanas después de la confrontación cuando finalmente recibí una llamada de Natalia. Mi primer instinto fue no contestar, pero algo me hizo presionar el botón verde. Francisca. Su voz sonaba diferente, más pequeña, despojada de esa certeza arrogante que siempre la había caracterizado. ¿Tienes tiempo para hablar? Me gustaría verte, si estás dispuesta. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, un lugar donde ninguna de las dos tendría ventaja territorial. Llegué 15 minutos antes y pedí un café solo, observando a través de la ventana mientras esperaba. Cuando Natalia entró, apenas la reconocí. Llevaba el pelo recogido en una coleta simple, sin maquillaje, vestida con vaqueros y una blusa casual. Se veía más joven, más vulnerable. Se sentó frente a mí y pidió una manzanilla. Hubo un silencio incómodo mientras esperábamos nuestras bebidas. Cuando finalmente llegaron, Natalia envolvió sus manos alrededor de la taza caliente y respiró hondo. No sé por dónde empezar, admitió, mirando el líquido humeante. He ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estás aquí frente a mí, todas las palabras me parecen inadecuadas. Un simple lo siento sería un buen comienzo, dije sin dureza, pero sin suavizar la verdad tampoco. Lo siento, dijo ella inmediatamente, levantando la vista para encontrar mis ojos. Lo siento profundamente, Francisca. Siento haberte tratado como lo hice. Siento haber intentado apartarte de tu hijo. Siento cada comentario cruel, cada humillación sutil, cada momento en que te hice sentir que no eras bienvenida. Las palabras sonaban sinceras, pero había aprendido a ser cautelosa. ¿Por qué lo hiciste, Natalia? Esa es la parte que todavía no entiendo. ¿Qué te hice para merecer ese trato? Ella bajó la mirada otra vez, y vi cómo las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Tú no hiciste nada. Ese es el punto. Eras perfecta. Eras la madre perfecta que había criado al hombre perfecto. Y yo vengo de una familia rota. Mi padre nos abandonó cuando tenía 8 años. Mi madre pasó el resto de mi infancia siendo amargada, diciéndome que nunca confiara completamente en ningún hombre, que todos acabarían yéndose. Hizo una pausa para secarse las lágrimas. Cuando conocí a Miguel, era diferente a todos los hombres que había conocido. Era amable, considerado, leal, y tenía esta hermosa relación contigo, esta conexión que yo nunca tuve con mi propia madre, y en lugar de admirar eso, lo vi como una amenaza. ¿Una amenaza a qué? Pregunté gentilmente. A mi seguridad, a mi lugar en su vida. Pensé que si te amaba tanto, eventualmente se daría cuenta de que yo no era suficientemente buena, que compararía nuestro amor con el amor que tiene por ti y yo perdería. Así que decidí eliminar la competencia, alejarlo de ti, para que solo me tuviera a mí. Había una honestidad cruda en sus palabras que era difícil de escuchar pero necesaria. Natalia, el amor de un hijo por su madre y su amor por su esposa no son comparables, no están en competencia, son tipos de amor completamente diferentes. Lo sé ahora, dijo ella. Mi terapeuta me lo ha explicado muchas veces. Pero yo tenía estas heridas profundas de mi propia infancia que no podía verlo. Solo veía que Miguel te llamaba cuando tenía problemas, que te buscaba para pedir consejo, que tu opinión le importaba, y en mi mente retorcida, eso significaba que yo no era suficiente.
Tomé un sorbo de mi café, procesando sus palabras. Parte de mí quería aferrarme a mi ira, a mi dolor justificado, pero otra parte, la parte que había criado a un hijo con amor y compasión, entendía que las heridas de la infancia podían deformar la forma en que veíamos el mundo. Aprecio tu honestidad, dije finalmente, y entiendo que vienes desde un lugar de dolor, pero entender de dónde viene tu comportamiento no borra el daño que causaste, no solo a mí, sino a Miguel también. Lo pusiste en una posición imposible, lo hiciste elegir entre dos personas que ama. Lo sé, susurró ella. Y si pudiera volver atrás en el tiempo, lo haría todo diferente. Pero no puedo. Solo puedo intentar ser mejor de ahora en adelante. ¿Y cómo sé que esto es genuino?, pregunté. ¿Cómo sé que no es solo otro intento de manipulación, otra estrategia para recuperar el control de la situación? Natalia me miró directamente a los ojos. No lo sabes. No puedes saberlo con seguridad. Solo puedo demostrártelo con el tiempo, con mis acciones. Pero Francisca, te juro que no quiero perder a Miguel, y me he dado cuenta de que si sigo por el camino en el que estaba, lo voy a perder. Él me dejó muy claro que no va a sacrificar su relación contigo por mí. ¿Y eso te molesta?, pregunté, observando su reacción cuidadosamente. Me asustó al principio, admitió ella, pero luego me hizo reflexionar. Si Miguel está dispuesto a defenderte, también está dispuesto a defender lo que es correcto. Me defendería a mí también, si alguien me tratara mal. Esa lealtad que tiene hacia ti es parte de lo que lo hace un buen hombre, y yo estaba intentando destruir la cualidad misma que me hizo enamorarme de él. Había sabiduría en esas palabras, una madurez que no había visto en Natalia antes. La terapia te está ayudando, observé. Sí, asintió ella. Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, sobre mis miedos, mis inseguridades, mis patrones de comportamiento tóxicos, y estoy trabajando en cambiarlos, pero no solo por Miguel, sino por mí misma, porque no quiero seguir siendo esa persona que daña a otros por sus propios miedos. Nos quedamos en silencio un momento, cada una perdida en sus pensamientos. Miré a esta mujer que había sido mi antagonista durante tanto tiempo y vi por primera vez a un ser humano completo, con sus propias cicatrices y luchas. No voy a decir que todo está perdonado, dije finalmente. No sería honesto de mi parte. Todavía estoy sanando del dolor que me causaste, pero aprecio que hayas venido a hablar conmigo, que hayas sido honesta sobre tus motivaciones. Es un comienzo. ¿Crees que algún día podríamos tener una relación cordial?, preguntó Natalia con esperanza cautelosa en su voz. No te pido que seamos mejores amigas, solo respeto mutuo, civilidad, quizás eventualmente algo parecido a familia. Creo que eso es posible, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi propia sinceridad. Pero va a llevar tiempo, y va a requerir que demuestres con acciones, no solo palabras, que realmente has cambiado. Lo entiendo, dijo ella, y estoy dispuesta a hacer ese trabajo, por Miguel, y honestamente, por mí también. No quiero ser esa persona que fui. No quiero mirar atrás en 10 años y darme cuenta de que destruí algo hermoso por mis propios miedos irracionales. Terminamos nuestras bebidas hablando de cosas más mundanas. Ella me contó sobre su trabajo como diseñadora gráfica, algo de lo que nunca habíamos hablado antes. Yo le conté sobre mi oficina y mis compañeras. Era extraño, casi surrealista, tener una conversación normal con ella después de tantos meses de tensión y hostilidad. Cuando nos despedimos en el aparcamiento, Natalia extendió su mano. La miré un momento antes de estrecharla. No era un abrazo, no era perdón completo, pero era un reconocimiento de que ambas estábamos dispuestas a intentarlo. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero significativos. Miguel empezó a visitarme más a menudo, a veces solo, a veces con Natalia. Las visitas con Natalia todavía eran un poco incómodas, pero había una diferencia notable en su comportamiento.
Ya no había comentarios pasivo-agresivos, ni intentos de controlar cuánto tiempo pasábamos juntos. En mi cumpleaños número 63, llegaron juntos con una tarta que habían horneado ellos mismos. Era un desastre delicioso y torcido con demasiada cobertura, pero lo habían hecho con sus propias manos, y eso significaba algo. Natalia incluso había traído un regalo, un álbum de fotos que había creado con imágenes de Miguel a través de los años, muchas de ellas fotos que yo había compartido con ella. Pensé que sería bueno tener estos recuerdos organizados, dijo ella tímidamente, y quería que supieras que reconozco la historia que tenéis juntos, que respeto eso. Era un gesto pequeño pero significativo. Mostraba que estaba intentando reparar el daño que había hecho al eliminar esas fotos de su casa. Miguel florecía con este nuevo equilibrio. Se veía más relajado, más como el hijo que recordaba antes del matrimonio. Él y Natalia también parecían más fuertes, paradójicamente unidos por haber enfrentado esta crisis, en lugar de ser destruidos por ella. Un sábado por la tarde, 6 meses después de la gran confrontación, estaba sentada en mi piso disfrutando de una taza de té cuando sonó el timbre. Era Miguel, solo. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa. «¿Tienes tiempo para mí?» «Siempre tengo tiempo para ti, hijo», respondí, invitándolo a pasar. Se sentó en el sofá y sacó un sobre de su mochila. «Tengo algo para ti». Abrí el sobre y encontré un cheque por 20.000 euros. Exactamente la cantidad que había pagado como entrada de la casa hacía 3 años. «Miguel, ¿qué es esto?», pregunté, confundida. «Es la entrada que pagaste por la casa. Natalia y yo hemos estado ahorrando, recortando gastos, siendo mucho más responsables con nuestro dinero, y queremos devolverte lo que invertiste inicialmente. No es justo que tú cargaras con ese peso sola». Sentí como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. «Hijo, no necesito que me devuelvas ese dinero. Lo di con amor, como un regalo para ti». «Lo sé, mamá, pero queremos hacerlo de todos modos porque también queremos pedirte algo». «¿Qué es?» «Queremos que transfieras la casa a mi nombre oficialmente, no porque tengamos miedo de que lo uses en nuestra contra, sino porque es momento de que yo asuma esa responsabilidad completamente. Es momento de que crezca y sea el verdadero dueño de mi propia vida». Miré el cheque en mis manos, luego a mi hijo, y finalmente asentí. «Está bien. Llamaré a mi abogado la semana que viene y empezaremos el proceso de transferencia». Miguel me abrazó con fuerza. «Gracias, mamá, por todo, por comprar la casa, por no rendirte conmigo, por enseñarme lo que significa el amor incondicional». «Gracias a ti», respondí, «por finalmente verme, por defenderme, por encontrar el equilibrio que todos necesitábamos». Esa noche, después de que Miguel se fuera, me senté en mi balcón mirando la ciudad iluminada. Pensé en todo el dolor que había atravesado, las lágrimas derramadas, las noches sin dormir preguntándome si había perdido a mi hijo para siempre. Pero también pensé en la fuerza que había descubierto dentro de mí, la dignidad que había recuperado al negarme a ser pisoteada nunca más. Había aprendido que el amor no requiere sacrificar tu autoestima, que defender tus límites no te hace menos amorosa, que a veces la mayor demostración de amor es enseñar a otros cómo deben tratarte. La casa, esa propiedad que había comprado con tanto sacrificio y amor, finalmente sería transferida al nombre de Miguel. Pero la lección que habíamos aprendido juntos, esa no se podía transferir con ningún documento legal. Esa lección sobre respeto, sobre familia, sobre el equilibrio entre el amor filial y el amor matrimonial, viviría en nosotros para siempre. Y mientras el viento fresco de la noche acariciaba mi rostro, sonreí, porque había ganado algo mucho más valioso que una casa o un documento legal. Había recuperado mi dignidad, había recuperado mi lugar en la vida de mi hijo, y había demostrado, tanto a Natalia como a mí misma, que una madre que ama ferozmente también puede defenderse ferozmente.
Las llaves que Natalia me había preguntado por qué necesitaba ya no importaban, porque nunca había necesitado llaves físicas para tener un lugar en el corazón de mi hijo. Ese lugar siempre había sido mío,